La mañana 47 minutos. En Colombia, lista de los sectores, Víctor, afectados por el decreto del Ministerio de Hacienda, que finalmente fue emitido anoche. Me da la impresión, Víctor, que eso terminará siendo una reforma tributaria en la práctica vía decreto, lo del ministro de Hacienda, ¿no? Sí, ya el gobierno actual, el gobierno del presidente Petro, había implementado algo parecido durante el periodo de José Antonio Campo Néstor en el Ministerio de Hacienda. Entonces, en el primer año tuvo un efecto positivo sobre el recaudo tributario, que es lo que esperan en esta oportunidad, pero al siguiente año se descuadraron las cuentas, porque es un pago anticipado de impuestos. Inclusive el presidente Petro en ese momento cuestionó mucho esa medida de su propio ministro José Antonio Campo. Pero miremos los sectores cobijados en esta oportunidad con este nuevo decreto que anticipa el pago de impuestos para muchos de estos sectores. Néstor, veo. Víctor, a ver, estos son retenciones en la fuente y autorretenciones que básicamente tienen que hacer quienes venden productos o servicios en Colombia. Es decir, sí, la inmensa mayoría de personas jurídicas y muchas personas naturales también. Claro, de carambola también impacta a personas naturales. Vemos, por ejemplo, Néstor, cultivo de arroz, cultivo de café, pesca marítima, vemos una gran cantidad de cultivos, sector agro como tal, un sector campesino, el sector extractivo también, extracción de gas natural con la tarifa más alta, 4,5%, el sector industrial y muchos de sus subsectores, fabricación de bicicletas y de sillas de ruedas para personas con discapacidad, fabricación de muebles, el sector energético también, Néstor, generación de energía eléctrica con la tarifa más alta, 4,5%, transmisión de energía, comercialización de energía, el sector de la construcción de edificios residenciales 3,5%, construcción de edificios no residenciales, entre otros, comercio también, Néstor, transporte de carga y pasajeros en las diferentes modalidades, por carretera, en bus, en avión, etcétera. Otros sectores, edición de libros, tarifa de 3,5%, edición de periódicos, revistas y otras publicaciones, otros trabajos de edición, actividades financieras también, Néstor, el sector educación, aquí vemos educación de la primera infancia, educación preescolar, educación básica primaria, entre otros, educación intermedia. Sector salud, y aquí hay este es uno de los más polémicos, Néstor, actividades de hospitales y clínicas con internación, 3,5% de tarifa, actividades de la práctica odontológica, actividades de atención residencial para el cuidado de pacientes con retardo mental, enfermedad mental y consumo de sustancias psicoactivas, actividades de atención en instituciones para el cuidado de personas mayores y discapacitadas. En fin, son muchos sectores, subsectores. Aquí en el de salud, pues uno sí se pregunta si de pronto no se les va un poquito la mano, Néstor, aumentando esas tarifas para el sector salud, viendo las dificultades financieras que tiene este sector y la crisis del sector salud como tal. Víctor, muy diplomática, preguntar si el sector de la salud en este momento golpeado, exprimido, Felipe, va a tener combustible para pagar anticipadamente los impuestos del año entrante. Esto va a golpear muchísimos sectores, Felipe, porque cuando usted, es decir, no se le ha causado el año fiscal y tener que anticipar impuestos, Felipe, sí, pues ¿qué hace usted? Endeudarse. Pero además no es pan para hoy, hambre para mañana. Yo no sé la legalidad o no del decreto, eso nos lo tendrá que decir un abogado tributarista, Néstor. Pero ahora viendo este decreto y oyendo a Víctor, ¿realmente ponerle nuevos impuestos al sector salud? Felipe, y al sector... A los sitios donde van los viejitos, los Felipe, hogares geriátricos, a los sitios o al cuidado en la casa de personas Felipe, con discapacidad mental o con retardo mental. Mira, a mí esto me parece de una canallada. Felipe, este era salud. El gobierno que realmente estaba pensando en el pueblo. Sector salud, sector educativo. Hágame el favor, Néstor. Sector minería. Y digo, Felipe, a modo de pregunta, ¿qué hacen las empresas cuando tienen que pagar anticipadamente los impuestos, los del año entrante? No, lo acaba de... Pues van a tener pan de hoy, hambre para mañana. Préstamos, recortar gastos, se les descuadra la caja, ¿Y usted sabe por qué se recorta? O subir precios. O subir precios para tener caja. O subir precios o empezar también a recortar, o también empezar a recortar personal. Bien, gracias. Claro. Es decir, es todas esas posibilidades. Ahora, no es que sean nuevos impuestos técnicamente, Felipe, sino que se aumentan las tarifas de ese anticipo de la retención en la fuente del impuesto de renta del año que debería pagar. Yo por eso le digo, yo no entro en el tema propiamente Felipe, porque lo desconozco totalmente, Néstor. Paola, usted acaba de decir no son nuevos impuestos.
Pues sí, es un nuevo impuesto, es pagar este año el impuesto del año, que es el mismo nombre, es impuesto de renta. Pues claro que es el mismo nombre, pero ese impuesto no estaba previsto este año. Es pagar otro impuesto. Son nuevas tarifas de los anticipos, sí, de acuerdo. Usted sabe que el vendedor ambulante de ventas al detal tendría que pagar más retención en la fuente. Es para empresas. Es que yo es decir, es decir, si usted necesita cuidado especial en su casa porque tiene una enfermedad como Alzheimer o tiene un hijo con una incapacidad mental, no sé, un retardado mental, Felipe, necesita, no lo dramatice pague tanto. Más impuestos. Felipe, no lo dramatice tanto. Sí lo dramatizo, Néstor, porque Felipe, es que hay millones de colombianos que tienen esa situación. Claro, pero no solo para ellos, Felipe. Colegios, clínicas, hospitales, todo el sector salud, todo el sector educativo, que van a tener que buscar este año la plata de los impuestos que estaba prevista. ¿Usted cuándo paga los impuestos del 2026? Pues en el 2026, Felipe. 27, sí, correcto. Entonces, esto lo que va a hacer es, fuera de todo, causar un enorme hueco fiscal para el gobierno que viene. Se había quejado el gobierno Petro de que la caída en el recaudo tributario del año pasado obedeció a que Ocampo en el año 2022 anticipó impuestos. Lo decía el propio presidente. Y ahora el presidente... Y le dio durísimo a Ocampo en ese momento. Pues el ministro nos metió en este cuento, pero bueno, ahora está recogiendo esa idea. Ahora, en ese momento, Néstor, había de pronto una justificación, es que veníamos de una reforma tributaria. En teoría, eso aumentaba la tributación de muchos sectores y era, digamos, razonable subir ciertas tarifas de anticipo de rentas que fueran en sintonía con esa mayor carga tributaria. Pero es que ahorita, en este momento, no hay algo que justifique ese anticipo de impuestos, es lo que nos dicen muchos sectores, y al contrario, sí podría asfixiar la caja de muchas compañías. El doctor Lisandro Junco fue director de la DIAN. Doctor Junco, buenos días. Néstor, muy buenos días para usted y toda la mesa de trabajo. ¿Quiénes van a tener que pagar estas retenciones, estas autorretenciones anticipadas, doctor Junco? Néstor, mire, esto sí es una reforma tributaria, esto sí afecta a las personas naturales, esto sí va a generar más inflación. Le quiero explicar, el gobierno nacional tiene facultades. Primero le pediría un favor. Acaba de decir Paola que esto solo es para empresas. ¿Es para empresas o para personas naturales también? También para personas naturales porque modifican servicios. Y los servicios, ahí hay muchas personas naturales que hacen sus labores como profesionales independientes y les suben las tarifas del 0,5 en algunos casos al 3,5% de retención. Entonces sí afecta a las personas naturales. Hay que aclarar, el gobierno nacional sí tiene facultades legales para poder subir las tarifas de retención y autorretención, pero sin ser confiscatorio. Primer argumento legal para demandar este decreto. Segundo argumento legal. Pero entonces, primera aclaración. Yo intento aquí ponerlo en blanco y negro. No es solo empresas, también personas que prestan servicios para empresas. Y que tienen que hacer retenciones. Ok. Segunda aclaración. Sí hay nuevo impuesto porque subieron tarifas. Exactamente. Lo que hacen es traer de vigencias siguientes plata a hoy. Y esto es confiscatorio porque usted no sabe cómo va a cerrar este año para pagar el próximo y así sucesivamente. El efecto no se va a ver solo en 2026. Esto se va a ver de aquí en adelante porque terminan, cuando las retenciones son tan altas y las utilidades son tan bajas, terminan generando saldos a favor. Que vaya usted, pídaselos a la DIAN, como está hoy en día la DIAN, sin sistemas, sin gente y con poco ánimo. Autorretención quiere decir, la DIAN va a decir cuánto hay que pagar, ¿verdad? Sí, señor, así es. En ese caso... Y le pasa, ya voy, Víctor, y le pasa el formulario y le dice usted, señor Grosso, tiene que pagar tanto en eso que se llama autorretención, pero es muy probable que usted la debata, que usted discrepe de ese cálculo de la DIAN, y ahí comienzan a enredarse las cosas, doctor Junco. No, pues eso puede ser peor. Pero hay un punto usted muy no pelea grave. Con la DIAN nunca. Aquí hay un punto muy grave y es, sí tienen facultades para subir las retenciones hasta cierto punto, sin ser confiscatorio, porque el sistema tributario, uno de los principios es la equidad, la igualdad y la no confiscatoriedad. En este caso, ellos están ampliando las bases mínimas. ¿Qué quiero decirles? Aquí están ampliando el universo de sujetos a retención en la fuente, lo que en la práctica implica
que están ampliando el número de contribuyentes de renta sin pasar por el Congreso. Y en este caso pagarían a través de la retención a la fuente renta sin que nadie haya ampliado la base gravable. ¿Cómo hacen la magia? Disminuyen o reducen las bases mínimas de sectores como el agropecuario o como el de personas naturales en servicios profesionales. En ese orden de ideas, este es un decreto que extralimita competencias. Y lo vemos en otro ejemplo. Corrigen un artículo que es el 240 del Estatuto Tributario Nacional que hace referencia a la tarifa del 15% para hoteles. Y el decreto, básicamente, sin ningún desparpajo, dice esto no aplica para moteles y residencias, cuando el código de actividad es el mismo. Esto es un decreto que legisla y pues ya estamos muy atentos también para poderlo demandar. Doctor Junco, bueno, ya si usted me dice que van a demandar, ya le voy a preguntar, ¿por qué es inflacionaria esta decisión del ministro de Hacienda? Mire, básicamente porque aquí el gobierno nacional dijo que no le iba a poner impuestos a los alimentos. Sí. Y le puso impuestos a los alimentos a través de bebidas azucaradas, a través de los ultraprocesados. Pero bueno, acá en el punto es que le suben la retención a los campesinos, al sector agrícola. No establece quiénes y cómo. Como baja esas bases mínimas, entonces termina subiendo la retención en la fuente a las frutas, a los cereales, a la carne, a la leche, al pan. ¿Hay un mínimo para esa retención? Antes incluso no tenían tarifa algunos productos, pero aquí, por ejemplo, el arroz tenía un 0,5, ahora lo suben al 1,20. ¿Usted quién cree que va a pagar esos 0,7% más en el plátano, en el arroz, en las frutas, en los cereales? ¿Qué es, doctor Junco, lo de los 94.000 pesos? Esos 94.000 pesos significan que antes usted tenía una tarifa, un porcentaje mayor. Usted si vendía por 500.000 pesos, así no fuera declarante de renta, no le hacían retenciones. Esos 500.000 ya no existen, ahora son 94.000. Si usted vende sobre los 94.000, le hacen retenciones en la fuente. Pero doctor Junco, pon un ejemplo. Si un señor del campo que produce unos plátanos y va y los vende el domingo en la plaza de mercado, y hay una empresa también del pueblo que tiene un restaurante y quiere comprarle esos plátanos, si esa venta de ese paquete de plátanos supera los 94.000 pesos, ¿le tendría que hacer una retención a ese campesino? Sí, señor, una retención del 1,2%. Y por eso es que se genera un efecto cascada. Y el campesino no lo va a asumir. Sí. Claro, y adicionalmente, cascada, y ese es el punto importante, porque el campesino que lo vende al restaurante, o a la tienda, o al supermercado, le suben. Sí. También le suben a 1,20% de la tarifa. Entonces empiezo yo en la cadena de suministros a verme afectado. Y aquí dan un golpe muy importante, y es al transporte de carga. Al transporte de carga le suben a una tarifa del 3,5%. Y en plata blanca eso significa que elevan los costos logísticos, no solo de los alimentos, sino de todos los sectores que están siendo afectados en este decreto. Pero, doctor Junco, con este tema de los 94.000 pesos, ¿no terminan pagando el impuesto de la renta personas que hoy no están obligadas a pagar el impuesto de la renta vía estas retenciones? Es decir, no se está ampliando la base de tributación a más colombianos por debajo, sin una reforma tributaria. No sé, percibo algo en ese sentido. Pues claro que ese es el punto. Ese es el punto. Ellos amplían el universo de sujetos a la retención. Eso significa que usted va a pagar renta sin necesidad de declarar, y eso termina siendo una ampliación a la base gravable del impuesto de la renta. El gobierno puede hacer esto. Usted me ha anticipado, doctor Junco, que van a demandar, pero teniendo en cuenta que hay nuevos impuestos, nuevas vigencias que suben tarifas, ¿el gobierno alguna vez ha hecho algo parecido a lo que está haciendo hoy el ministro de Hacienda? Sí, lo hizo el doctor Reyes y el doctor Ocampo en el año 2023. Parte del resultado de el déficit fiscal que tenemos hoy en día es que extrayeron el recaudo que era, o la caja que era del 2024 y 2025. El déficit fiscal que tenemos es gracias a ese decreto. Por eso, pero si ya es lo como hicieron, una aspiradora. Sí, pero digamos, ese es un tema político que efectivamente anticipan el hueco.
pan hoy, hambre para mañana. Pero pudieron. Pero lo hicieron. Si fue legal hace 2 años, ¿por qué no puede ser legal hoy? Porque aquí cambian las bases mínimas. Y esas facultades solo se las puede dar el Congreso al Ejecutivo. Y el Ejecutivo no las tiene. ¿Qué quiere decir cambiar las bases mínimas? Amplía el universo de personas, tanto naturales como jurídicas, para hacer retención. Es decir, van a haber más personas que van a pagar renta. Según los montos, ¿cuántas más? Al bajar los 500.000 que habían hoy en día a 94.000, terminan pagando muchos más. El cálculo no lo sé, pero es claro que esa competencia no la tiene el Ejecutivo, la tiene el Legislativo. Sumado al hecho de que están estableciendo tarifas para muchos sectores confiscatorias. Claro, en este caso, doctor Junco, usted dice, es distinto a lo que hicieron Luis Carlos Reyes y José Antonio Campo porque toca las bases mínimas y eso no se puede hacer vía decreto, sino que tiene que pasar por el Congreso de la República. ¿Cuál va a ser el camino jurídico? Usted nos anuncia que va a demandar este decreto. Hay un grupo de abogados tributaristas que lo teníamos ya anunciado la demanda ante el Consejo de Estado porque es un decreto que ya supera las facultades del Ejecutivo y que genera un efecto confiscatorio. Pero quiero explicarle lo siguiente. Por ejemplo, el sector minero-energético les colocan unas tarifas de retenciones del 4,5. Eso es expropiatorio. ¿Para qué nos vamos a decir mentiras? Muchas empresas hoy en día, sus utilidades, si las tienen, si las llegan a tener, están en el orden del 3% de margen operativo. Eso significa que les van a quitar las utilidades. Entonces no se llama impuesto a la renta, sino una expropiación, porque es que la renta grava la utilidad. Y si no me están dejando ni siquiera tener utilidad, pues sencillamente lo que va a generar en conjunto con lo que se está negociando hoy en día en el Congreso de la reforma laboral, un cierre de puertas de muchos empresarios, especialmente de los pequeños. Sí, doctor Junco, ¿qué pasa con la gente a la que la DIAN le va a proyectar la utilidad del año entrante y después esa utilidad no se cumple? Que es un escenario muy posible en Colombia. Se hace el cálculo y después, ¿qué sucede? Pues después terminan generando saldos a favor, que usted va y los solicita y se los niegan, o les meten sus procesos de fiscalización para asustarlo y no solicitarlos. Aquí usted lo decía hace un momento, Néstor, el efecto se lo dejan no solo a este gobierno, porque ellos van a ser gobierno el próximo año cerca de 6 meses, sino al siguiente gobierno. Esto es irresponsable frente a las finanzas del país. Y aquí ellos mismos también, perdóname la expresión, yo lo utilizo mucho, se pegan, no es apropiada, pero se pegan un tiro en el pie, porque a la hora de la verdad van a sufrir el problema en caja en el año 2026. No van a tener cómo cerrar su gobierno, no van a tener caja porque ya la están extrayendo para este año. Obviamente, hasta tanto no falle el Consejo de Estado, la legalidad o ilegalidad de este decreto. Claro, entonces eso significa que van a ser muchos meses que van a poderlo en la práctica empezarlo a retener. ¿Eso es correcto? ¿Cuál sería el cálculo de ustedes? Y si después se pagaría, ¿y cómo se pagaría? ¿Cómo se le devuelve a la gente en caso de tumbarlo el Consejo de Estado? Claro, si lo tumba el Consejo de Estado, la retención ya se practicó, no creo que vaya a dar un efecto diferido de decir, oiga, devuélvanles, no creo, pero eso va a terminar generando saldos a favor para los siguientes años. Eso significa que el gobierno nacional o emite estos títulos de devolución de impuestos que se conocen como TIDIs, o sencillamente no los devuelve y empieza a hacer fiscalizaciones agresivas a quienes le soliciten estas devoluciones producto de este decreto. Ustedes, los expertos, el grupo que dice usted que tienen, doctor Junco, ¿tienen un cálculo de cuánto podría recoger el gobierno con este decreto de los impuestos anticipados? Sí, nosotros hicimos un ejercicio y estamos en el rango entre el 6 y el 8%. Eso depende, obviamente, 6 o 8 billones de pesos. Eso depende de cómo sean las utilidades y los negocios hoy en día. Entonces, si seguimos en la misma técnica o la misma práctica que tenemos hoy en día, estaría en un mínimo de 6 billones y un máximo de 8. ¿Cuál es el punto, Néstor? Ahora, esto es suponiendo que todo el mundo y que todas las empresas van a pagar. Exacto, pero aquí viene un punto, es que ni siquiera con este decreto van a cumplir la meta de recaudo. Es que esto es
algo agresivo para el empresario, agresivo para las personas naturales, es extralimitado, pero ni siquiera con esto van a cumplir con la meta de recaudo. Van a seguir incumpliendo como han venido incumpliendo en todos los años de este gobierno. Doctor Junco, efectivamente uno de los parágrafos de uno de los artículos de este decreto dice lo siguiente: a la tarifa establecida en este parágrafo estarán sometidos los contribuyentes patatín, patatán, tatatán. Más adelante, lo previsto en este parágrafo no será aplicable respecto de moteles y residencias a los que no se les aplica la tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios del 15% que trata el parágrafo patatín, patatán. ¿Esto cómo va a impactar a este tipo de negocios y no sé, a los usuarios de estos servicios del amor? Mire, el Congreso de la República estableció hace muchas décadas... Servicios del amor. El Congreso de la República pues estableció hace mucho tiempo, y la DIAN ha venido aplicando los códigos CIU. Ahí me voy a meter un poco técnico. Los códigos CIU, que son los códigos internacionales unificados, son de 4 dígitos en Colombia. Si usted mira el decreto, Víctor, solo utilizan 3 dígitos. Ahí hay otro argumento para demandar la ilegalidad de este decreto. Pero viene un punto. Es tan clara la extralimitación de las competencias que tienen, y es que legislan diciendo, mire, en el artículo 240 nosotros dijimos que los hoteles que tienen el mismo CIU, el mismo Código Internacional Unificado, de los moteles y de las residencias, sino que aquí en Colombia le podemos poner no hotel, sino motel, y es lo mismo. En ese caso, es el mismo código CIU. Ellos dicen, no, para los moteles y las residencias no va al 15. ¿Eso quién lo debe decidir? Eso lo debe decidir es el Congreso de la República. No lo debe decidir el Ejecutivo. Nadie le da facultades al Ejecutivo. Doctor Junco, lo que Víctor le llama aquí un poquito con eufemismo la industria del amor, el tema de los moteles. Los moteles del amor. ¿Los moteles quedaron por fuera? No. Hacen una corrección. Es que este es un decreto que hace ajustes de retención y autorretención, pero también le ponen una tarifa de renta, que es facultad del Congreso, a los moteles y residencias. Y dicen, ya no tienes una tarifa del 15, sino ahora tienes la tarifa general, porque te excluyo dentro de un decreto. Eso no aclara. O sea, eso es en la práctica legislar. En la práctica es subir a moteles de 15 ¿a cuánto? A 35. O sea, se nos encarece. Sí se encarecen los servicios del amor. Moteles. Se nos encarece el servicio. Nadie conoce aquí moteles, pero se nos encarecen los moteles, ¿no? Víctor está preocupado, no sé por qué. No, pero pues es que sí hay, pues digamos la verdad, hay mucha gente que utiliza estos servicios. Doctor Junco, ¿se encarecen o no se encarecen Sí, pues claro, los precios de los moteles en Colombia con esto? Claro que sí. Es que el beneficio estaba para los hoteles, moteles y residencias. Eso lo estableció el Congreso. Que hayan cometido un error o que se haya sido un acierto es un tema que debe discutirse en el Congreso, pero no lo debe reglamentar o tratar de clarificar el Ejecutivo. Las facultades aquí son de normas tributarias del Congreso. Sí, entre otras cosas hago la precisión de que el ministro de Hacienda ni el director de la DIAN han querido salir, que me parece que también tendrían que hacerlo, salir a explicar este decreto, claro. ¿no? Porque están haciendo una reforma tributaria en absoluto silencio. Doctor Junco, gracias por estos minutos. No, con el mayor gusto, Néstor. Esto, Víctor, es